Reunión de día martes, reunión de estudio, ¿no es cierto? Bienvenidos todos a nuestra reunión. Vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, en el capítulo 23 del libro de los Hechos. La semana pasada dejamos algunas cositas pendientes de este capítulo que vamos a continuar viendo el día de hoy. ¿Ya? Quiero mostrarles acá, ¿no es cierto? Estuvimos viendo los primeros 11 versículos más específicamente, aunque leímos todo el capítulo 23. Aunque leímos todo el capítulo 23, estuvimos viendo más específicamente solamente los primeros 11 versículos. Los primeros 11 versículos que referían al apóstol Pablo frente al concilio, ¿no es cierto? Frente al concilio. Em, Estaba recibiendo un juicio injusto. eh, Vemos que el mismo sumo sacerdote Ananías ordenaba que le golpeasen en la boca, ¿no es cierto? Ahí el apóstol Pablo tiene una discusión, ¿no es cierto? Y estaba viviendo un momento muy complicado, muy tenso también. Pero el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Notó, notó que una parte era saduceo y la otra era fariseos. Y ante eso, él se dio cuenta de la diferencia que tenían ellos, ¿no es cierto? Y él alza su voz y él habla, ¿no es cierto?, de que él es fariseo, hijo de fariseo, y que acerca de la esperanza y resurrección de los muertos se le juzga, ¿no es cierto? Ante esto, ¿qué pasa en la asamblea? Se produce una división. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Entonces la asamblea que había allí se divide, ¿no es cierto? Se divide y había disensión en ellos, ¿no es cierto? Habían discusiones entre ellos y los mismos fariseos luego decían, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, ¿ya? Así más o menos va concluyendo estos primeros 11 versículos. El último versículo, muy importante, hermanos, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tengamos presente este versículo, hermanos, para lo que vamos a leer a continuación. Vamos a continuar leyendo el versículo 12, igual como alguna vez hemos hecho el ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a leer esta vez en la nueva traducción viviente, ¿ya? Vamos a leer en otra versión para tener más visión de lo que ocurre en estos pasajes y también poder leerlo en otras palabras, ¿ya? Poder leerlo también en otras palabras. Así que dice así la palabra del Señor desde el versículo 12 del capítulo 23. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió, mediante un juramento, a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros los mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó a llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga.
Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solamente esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. De Claudio Licias a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto, pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envió a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se le había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Unos versículos bastante interesantes en cuanto a acontecimientos, a situaciones que está viviendo el apóstol Pablo. Le había dicho, hermanos, que tomáramos especial atención al versículo 12 que habíamos leído la semana pasada y que había sido como el eje central de lo que habíamos estado viendo la semana pasada, porque creo que este capítulo entero está girando sobre ese eje, que dice, ten ánimo Pablo, el Señor le dice a Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Un comentarista, hermanos, comenta lo siguiente respecto a este versículo, que, bueno, podemos ver, podemos ver que hay un grupo de eh, alborotadores, ¿no es cierto? Judíos que traman un complot que, y se juramentan bajo maldición que no iban a comer ni beber hasta que le den muerte a Pablo. O sea, habían unos judíos que estaban haciendo algo a lo que llamaríamos a día de hoy una huelga de hambre, ¿no es cierto? Una huelga de hambre y su causa era ¿cuál? Dar muerte a Pablo, ¿ya? Ellos estaban haciendo una huelga de hambre con la causa de darle muerte a Pablo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y no solamente estaban haciendo esa huelga, sino que también ellos estaban confabulando, ¿no es cierto? Planeando, maquineando una situación en la que a Pablo lo tenían que mover de cierto lugar a otro, ¿no es cierto? Y en el trayecto ellos querían matar a Pablo antes de que llegue a su destino, ¿ya? Antes de que llegue a su destino. Dice, requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Requerida al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, ¿ya? Querían mover a Pablo para matarle en el camino, ¿no es cierto? Em, y estos judíos estaban planificando todo eso. Y lo que el comentarista decía, ¿no es cierto? Y que me pareció muy interesante cuando lo leí, es que em, él le ponía al título que el apóstol Pablo en todo este capítulo y en todas estas situaciones que él iba a estar a verse envuelto, era totalmente inmortal. Así lo comentaba el comentarista, lo decía el comentarista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, como leemos acá, ¿no es cierto? Vemos que ocurren una serie de hechos, ¿no es cierto? Ocurren una serie de eventos improbables, una serie de eventos que, que es muy,
muy extraño, o sea, que se produzcan uno tras otro, ¿no es cierto? Y es muy maravilloso cómo el Señor va guiando todas las cosas para que a Pablo no le ocurra nada. Primero, ¿no es cierto? Vemos que un niño escucha la trama, un niño escucha o un joven escucha lo que estaba sucediendo. Luego nos damos cuenta en este capítulo que ese joven era hijo de la hermana de Pablo, ¿no es cierto? O sea, ya llevamos dos situaciones en que eh, es sorprendente, ¿no es cierto? Eh, que justo este sobrino de Pablo escucha lo que tramaban estos judíos. Luego, ¿no es cierto? Este muchacho tuvo el coraje de ir al centurión romano que custodiaba a Pablo, ¿no es cierto? Tuvo el coraje para ir y comentarle lo que estaba pasando. Luego este centurión toma en serio su palabra, toma en serio lo que dice y lo llevó ante el tribuno. El tribuno le creyó y preparó 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para llevar a Pablo a salvo. Y cada uno de estos eventos, hermanos, podemos ver que es muy poco probable de que vayan ocurriendo, pero ocurren. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el objetivo final era ¿cuál? Que así como el apóstol Pablo testificó, ¿no es cierto?, de Dios, del Señor en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Y todos estos eventos muy improbables ocurren, hermanos, porque así tenía que pasar, porque el apóstol Pablo tenía que seguir su avance hacia Roma. Tenía que seguir, ¿no es cierto?, avanzando él, llegando a Roma ante los diferentes movimientos que va haciendo el Señor. ¿Cómo el Señor lo va dirigiendo? ¿Cómo el Señor lo va dirigiendo? Había hombres que estaban al acecho de él, listos para matarle, ¿no es cierto? 40 hombres haciendo huelga de hambre y confabulándose entre sí para matarle, ¿no es cierto? Pero el Señor le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma. Entonces ninguna emboscada ni nada podría resistir aquella promesa del Señor hasta que él llegara a Roma. ¿Ya? Por eso el comentarista también decía, Pablo era inmortal hasta ese momento, ¿no es cierto? Porque, porque el Señor tenía preparado un camino para Pablo. El Señor le había guiado a Pablo que no solamente iba a dar testimonio en Jerusalén, sino también en Roma iba a dar testimonio de él. Iba a dar testimonio de él. Entonces, esos eran más o menos los puntos que quería presentar sobre aquí el estudio, hermano. Y le doy paso también a otros hermanos que puedan compartir también de estos versículos que les pareció que les llama la atención. Ahora cierro mi micrófono. Hermanos, yo quería mostrar y una imagen, quería compartir una imagen de los lugares que se están recorriendo en este capítulo. Eh, bueno, estamos en un inicio en Jerusalén. Está Pablo en Jerusalén. No sé si se ve bien, ahí lo estoy agrandando un poco. Y se dirigen entonces a Antípatris, el llamado Antípatris. Luego de Antípatris, y esto es mencionado en el verso 31, y si los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Esto, como podemos ver, está hacia la costa, ¿cierto? Más cerca de la costa del Mediterráneo, el mar, cerca de Jope,
así que tuvieron que llevarlo como yendo hacia el norte, más cerca de la costa, cerca de Jope. Fue llevado a Antípatris. Verso 31 dice, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Luego, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, imagino que se refiere a Pablo con los jinetes, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador entonces ahora está en Cesarea. Entonces Pablo llega de Antípatris, siguen hacia el norte y llegan a Cesarea. Y en Cesarea es que le recibe el gobernador, lee la carta, le pregunta de dónde era. Le dice que obviamente de Tarso de Cilicia, de la provincia romana, y finalmente esperan a los acusadores eh, para poder ver el caso. Necesita a los acusadores que todavía no llegaban. Y le mandan, pues, ahí, como dice, al pretorio de Herodes. Este es un trayecto que hace Pablo desde Jerusalén a Cesarea para esta audición, por así decirlo, con el gobernador. Entonces Pablo va como escalando, va moviéndose geográficamente, porque va de un lugar a otro, y va escalando también en cuanto a las audiciones que él tiene, eh, y a las personas que le reciben, que son cada vez de mayor autoridad, tienen mayor autoridad, de Jerusalén a Cesarea con el gobernador. Eso quería mencionar. Bueno, estas partes del libro de los Hechos son más narrativos, ¿ya? Es decir, acá no vamos a encontrar a lo mejor doctrina, no vamos a encontrar un acontecimiento donde esté hablando el Señor con Pablo, no ocurren cosas a lo mejor de carácter, no podría decir, espiritual, o que tenga que ver con la relación con el Señor, donde hay un mensaje, donde hay gente convirtiéndose, donde hay un milagro. Y no obstante, en todo este acontecimiento está el Señor guiando a Pablo, como se ha dicho, para llevarle a Roma. Entonces eso también nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar que muchas veces en nuestra vida a lo mejor no están ocurriendo cosas eh, eminentemente espirituales. A veces uno se levanta, va a trabajar, va a estudiar, vuelve, no está con el Señor. Nosotros asumimos que Pablo no ha cesado de orar, no ha cesado de, de clamar al Señor, los hermanos están orando por él. Hay cosas que están ocurriendo, pero en el relato a simple vista pareciera que Pablo está solo. Y también eso nos tiene que hacer reflexionar que a veces en nuestra vida las cosas parecen guiarse y parecen ocurrir de una forma en que uno decimos, bueno, ¿qué pasa con el Señor? O, o qué pasa con el servicio, de repente no se ven esas cosas. Eh, pero no obstante, el Señor hace las cosas con un propósito y está, así como lo hace con Pablo, lo estaba haciendo con los creyentes, lo hace con nosotros hoy en día, en circunstancias donde pareciera, es aparente solamente que Dios está ausente, ¿ya? Y no es así. O pareciera que lo que estamos viviendo no tiene relación con el Señor, no tiene relación con sus propósitos, o que lo que estamos viviendo parece que no apunta a ninguna parte. Y no es así. El Señor nos está formando, nos está enseñando, nos está guiando, y Él tiene un propósito y Él sabe por qué ocurren las cosas. Eso quería compartir, hermano. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, ¿qué tal? Oye, igual me pareció súper buena bueno, también lo que comentaba Patricio, tu exposición referente a sobre todo lo que tú comentaste del por qué Pablo finalmente es liberado,
hacer esas cosas porque el Señor anteriormente le había dicho que tuviera ánimo porque es necesario que testifiques en Roma. O sea, como tú comentaste de que alguien había comentado, eso que Pablo no podía pasarle nada antes de que esto sucediera. Yo, bueno, como preso me habría sentido importante al estar rodeado de tanta gente, tanta protección, ya, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. ¿Cómo el Señor se asegura que su voluntad sea hecha? Porque precisamente este hombre podría haberlo menospreciado o podrían haber pasado tantas cosas que hubieran hecho que Pablo hubiera caído en manos de estos hombres. Y algo que siempre, a veces bromeamos con los hermanos con los cuales comentamos este pasaje, era que, bueno, hubieron 40 hombres que murieron de hambre. Aunque yo creo que a lo mejor no murieron nada de hambre porque estos hombres que se juramentaron, dice, que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Realmente el hombre a veces en el ser humano, en nosotros está ese fervor, y en el fervor está esa situación de hacer votos, que yo creo que a veces son votos a la ligera en este caso. Ellos no comían, no estaban tan seguros de lo que iban a hacer que se alentaban con esto. Yo dudo que hayan llegado realmente a concretar este juramento, porque también en nuestra naturaleza está después el buscar excusas o cosas para no cumplir finalmente algo que te vaya a hacer daño a ti mismo. Pero como el Señor es tan bueno con el apóstol Pablo, porque a mí me llama la atención esto de lo que le decía antes en el versículo 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues, como has certificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Anteriormente él había tenido todo un disturbio con personas que algunos, incluso el apóstol Pablo sabiamente ve que hay algunos de un bando, otros de otro. También él muy inteligentemente da argumentos, pero creo que el Señor es en este pasaje en concreto, desde el versículo 12 en adelante, el Señor manifiesta cómo Él hace su voluntad. De hecho, como tú bien decías, no son eventos fortuitos. El hecho de pensar que Dios preparó al sobrino de Pablo para que escuchara esas cosas, y todos los eventos que suceden no son fortuitos. De hecho, no sé, es muy... tú mencionaste la palabra sorprendente, y realmente, hermano, esta es una verdad que aquí se revela como algo tan normal. O sea, pasa de largo, o sea, uno podría pasar de largo este evento, pero lo que menciona Felipe, que dice es sorprendente, es realmente es muy interesante, porque nosotros muchas veces cuando nos pasan cosas más relevantes, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, decimos: oye, mira la voluntad del Señor, pero dice ustedes que Pablo tenía que llegar sí o sí a Roma, y nosotros vemos que antes de que él llegue a Roma, Dios había dispuesto todas las cosas. Eso que nosotros llamamos casualidades, Dios las tiene dispuestas como algo que se llama voluntad de Dios. Entonces, es súper claro cómo el Señor obra. Inclusive estos hombres hablan, no se dan cuenta que este chico escuchando, y bueno, todo lo demás se enlaza conforme a la voluntad del Señor. Yo veo otra vez nuevamente que como nosotros, en el momento en que nos pasan cosas complejas, nosotros no podemos decir: oye, mira que tuve mala suerte. O cuando nos pasa algo positivo, nosotros los creyentes podemos decir, no debemos decir: oye, que tuve buena suerte. Aún dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados. O sea, es una cosa tan tremenda este pasaje, porque al final el Señor lo hace como algo tan natural, pero para nosotros es, como dice Felipe, sorprendente ver cómo Dios controla todas las cosas. Uno en
el momento inicial no las entiende, no las comprende, pero el Señor es fiel y a mí me escuchar ver este pasaje porque al final el Señor se recontra segura de que Pablo vaya sano y salvo a destino y pone en el corazón de este hombre, de Claudio Licias, el protegerlo de una forma bastante segura. Así que eso es uno de lo que quería comentar. Sí, muy bien, hermano. La verdad es que sí, como que la lección principal siento que sacamos todo es ser animados en el propósito del Señor para con cada uno de nosotros. Creo que sabemos que y es seguro que cuando el Señor nos promete algo, eso se cumple hasta el final. Y el Señor ya nos prometió sus cuidados, ¿no es cierto? Sabemos la promesa de que no habrá una carga demasiado grande que nosotros no podamos ser capaces de sobrellevar también. Son promesas que el Señor nos hace y a través de la Escritura vemos muchas promesas. En este caso, el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo estas palabras específicas a él, ¿no es cierto? Pero nosotros también tenemos toda la Escritura y sabemos a través de todas las Escrituras, todas las promesas realmente que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, hermano. Así que, súper. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna otra, algo más que quieran añadir. Igual nos queda tiempo. Nos queda un tiempito. Aunque, aunque de todas formas ya hemos leído este capítulo, hermano, ya 2 semanas. Así que habiendo leído esta parte también, si nadie más tiene algún otro comentario, podemos ir concluyendo nuestra reunión del día de hoy, hermano. Eh, Podemos concluir la reunión el día de hoy con una oración. Así que